Mari Mari Monco Taimun, Incheta, María Verónica Barriana, Hualquín Piñén, Hualquén del Lob, Ancestral Pascual Guanel, territorio La Hualcuifi, alerta histórico. Bueno, nosotros aquí, yo estuve viendo todo, escuchando todo por Facebook, viendo, y resulta que aquí se hizo todo una falta de respeto tremenda con nuestra nación mapuche, siendo que en ese momento estábamos sepultando un lonco, una autoridad ancestral de nuestro territorio, que anteriormente, el día antes, se le había mandado una carta a las comunidades de allá de Quellón, habían mandado una carta para que suspendan esta reunión de la mesa técnica de la Cruz, por el tema que estábamos de duelo, estamos sepultando justo el día al lonco Chihuay, pero resulta que sí, en la tarde mandaron una respuesta, las comunidades enviaron la carta, enviaron la respuesta, a las 6 de la tarde más o menos enviaron la respuesta que no iba la reunión de la mesa técnica de la Cruz, pero sin embargo lo hicieron, ¿por qué? ¿Por qué? Porque sabía que no iba a haber un mapuche aquí, porque nosotros todos estábamos con dolido en nuestro país, que nuestra nación mapuche estaba de duelo, no estábamos aquí, porque si hubiéramos estado aquí hubiera sido otra cosa, porque alguien por último hubiera dicho, no, esto no se puede hacer hoy día, por lo que estaba pasando. Y sin embargo el alcalde de Quellón dio 2 días de duelo. ¿Cuáles fueron sus 2 días de duelo si él incluso estaba en contra de las EMPO? Y resulta que las EMPO no son para los hermanos mapuches que digan no, que no van a venir a pescar, no van a venir a mariscar. Mentira. Esos son los temores que están implantando el Estado junto con las empresas salmoneras, ¿ah? De que están diciendo que nosotros como mapuches, nuestros hermanos que adquieran espacios de borde costero para sus EMPO, supuestamente para ellos no va a llegar nadie a pescar ni mariscar. Mentira. Hoy día, el día viernes, no habían pescadores aquí, habían todos trabajadores de las multinacionales, las empresas. Imagínense que estaba todo tomado la carretera y resulta que esa misma semana estuvimos en reunión con la delegada presidencial y nosotros le dijimos que ellos lo que iban a hacer, porque ellos ya lo venían publicando, lo que iban a hacer. Se tomaron las carreteras, ahí la avenida Salvador Allende estaba tomada por los camioneros de las empresas salmoneras. O sea, estaban obstruyendo el tránsito. ¿Y había algún carabinero ahí? No había nadie. No había nadie que diga esto no se puede hacer, diciendo que dentro del Estado está prohibido hacerlo. El día viernes fue una situación grave porque había una iniciativa que se planteó el día jueves en la tarde al gobernador regional por una situación de fuerza mayor. El lonco Ramón Chihuay estaba programado sus funerales para el día sábado a las 11 de la mañana. Por esas cosas de la vida, usted sabe, los cuerpos se empiezan a descomponer. La familia tuvo que adelantar el funeral y a las 3 de la tarde aproximadamente se tomó esa decisión de que el funeral se iba a hacer el viernes a las 2 de la tarde, a la misma hora que era la sesión de la Cruz. Inmediatamente hicimos todas las gestiones, nos contactamos con funcionarios del gobierno regional, hicimos una carta dirigida al gobierno regional solicitando por ese motivo de fuerza mayor la suspensión de la sesión. A las 6 de la tarde con 20 minutos nos confirma un funcionario de la Secretaría Técnica, Iván León, que la sesión estaba suspendida, pero que se haga llegar la carta formalmente, es decir, con firmas a través de un correo electrónico que él mismo nos dio, y eso fue lo que se hizo. A las 7:30 de la tarde se había ingresado esa carta aquí al gobierno regional. Ayer yo estuve en una reunión precisamente en el territorio que hablaba en Quetanmago, en la comunidad de Calle, con el gobernador marítimo en Chiloé. Él igual nos dijo, yo en la tarde del jueves me comunicaron que la sesión estaba suspendida. ¿A qué hora le comunicaron, señor gobernador? Alrededor de las 7:30 de la tarde. Era la misma información que teníamos nosotros. Sin embargo, oficialmente no hubo ninguna respuesta de parte del gobernador y de ningún funcionario de acá de este gobierno regional. Seguimos insistiendo durante el día siguiente en la mañana todas las gestiones posibles, incluyendo esas gestiones con la consejera Patricia Rada, quien estaba de acuerdo en que la sesión debía suspenderse, pero nos comenta que hasta ese momento no había ningún informe oficial. Nosotros lo que pensamos y lo que vimos finalmente es que el señor Vallespín hizo todo un lobby durante esa tarde finalmente para lograr, porque si ustedes han venido a otras sesiones de la Cruz, se darán cuenta que en esta Cruz estaba casi el pleno, cosa que nunca había ocurrido. Yo fui miembro de la Cruz por casi 12 años, nunca estuvo el pleno de la Cruz como estuvo el viernes, ¿ya? Entonces claramente la votación que hizo el señor Vallespín fue un show, ¿ya? Un show para lavarse las manos de lo grave que había hecho, de burlar la fe pública, de burlar a las comunidades indígenas, faltando el respeto claramente a una situación que para nosotros era tremendamente importante, como el funeral de un lonco. Nosotros no íbamos a ir a una reunión por importante que fuera y dejar el ulugún, que es una ceremonia especial que se hace cuando se sepulta a una autoridad ancestral. Pero sin embargo las empresas tienen todos los mandatos de estatal que pueden hacer lo que quieran y pasar a llevar una ley. Aquí la ley, las quenches,
se hizo para nosotros los pueblos originarios porque es una mitigación de lo que hicieron con nuestros hermanos ancestrales que le robaron todas sus tierras, porque no es usurpación, es robo. Es robo lo que hace el Estado hoy día, que está haciendo el Estado hoy día, con las famosas fundaciones, es robo. No es usurpación como le llaman, ¿por qué? Porque es robo de terno y corbata, por eso le ponen otro nombre. A nosotros, el Estado, con el convenio 169 nos dieron, solicitamos, exigimos el espacio de una ley para nosotros, porque nosotros no es para que nos hagamos dueños del mar, es mentira. Nosotros, nuestros ancestros nos enseñaron a cuidar, los enseñaron a cuidar y a proteger. La semilla que está en el mar es la misma semilla que nosotros plantamos en la mapa o en la tierra, que hay que cuidarla, protegerla, porque se pierde. Hoy día igual se están llevando nuestras semillas por afuera. Entonces, ¿qué está pasando hoy día con el mar? Acá en la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, por 3 votos contra 0, pero la Corte Suprema revirtió eso y hubo un fallo contundente en favor de la comunidad, al punto que le costó el cargo al entonces intendente Montes Porciles, y significó también que la comunidad Forlil Trincao fuera la primera comunidad de esta región que obtuviera prácticamente en plenitud su espacio costero. Es una de las comunidades que ha estado trabajando desde ese tiempo en un espacio costero que administra y que ha habido plena armonía con todos los sectores productivos del lugar. Entonces, el tema que se plantea de que aquí no se pueden trabajar es un fantasma que inventó la industria salmonera, porque no es verdad. Yo le preguntaba, por ejemplo, yo tengo familiares que son pescadores artesanales y me decían que tenían problemas en Chaitén, porque había una solicitud de espacio costero. Eso me lo plantearon hace un año más o menos. Yo dije, después decía, ¿yo han podido ir a trabajar ahí? Sí, han trabajado. Sí. ¿Alguien los ha coordinado en ese lugar? No. Entonces, ¿quién les mete eso en la cabeza? Porque no es verdad que no pueden trabajar. Claro. La industria salmonera no ha parado ni un solo día porque tenga carencia de pescado, por ejemplo, para trabajar. No ha tenido que despedir gente porque no tiene producción. Entonces, todo eso han sido fantasmas y hay operadores políticos claramente que están operando ahí. Nosotros lo hemos denunciado con nombre y apellido. Uno de ellos, como dijo la Lamone, es Juan Joaquín, que se dice que es lonco, hoy día ustedes lo ven, es un verdadero títere, anda con las botas blancas que usan los operadores de la industria salmonera adentro de las plantas, anda con la casaca naranja, que es la típica que usan los jefes de las plantas de salmonera. Entonces, y un trailonco ancho que ahora dice cacique trabajador, como decía ayer la Lamone en Ancud. ¿Acaso pretende decir que el resto de los indígenas no trabajamos? Eso es lo que quiere decir este señor. Él dice que ha trabajado históricamente en los canales de estos mares, y no sé si ustedes saben, pero él le hace mantención a los yates de los señores Edward. Eso es su trabajo que hace, y en ese yate incluso ha subido muchos videos. Pero además de él, hay otras personas que trabajan dentro de la industria y que tienen oficinas dentro de la industria para operar. Una de ellas es precisamente Marta Ollarzo, que ha estado activamente preocupada de este tema, y otra es una señora de apellido Pulgar, que en este momento, Elisa, me parece que Pulgar, que han estado en todas las instancias donde ha habido un debate en contra de la ley de las quenchas, ya no está ahí, pero obviamente esas personas no viajan con sus recursos propios. Cuando vinieron aquí a la reunión que hubo hace 3 semanas atrás en el sector de Metri, vinieron en buses desde Quillón, buses que pagó la misma industria salmonera. Eso lo sabemos por los propios trabajadores. No, acá estaba lleno de buses. Francisco, pero te quiero hacer una consulta. Sí. Y yo entiendo tu argumentación y me parece válida, de hecho la vamos a publicar en ese sentido. Pero, por ejemplo, demuéstrame, o usted también, Huerken, dígame alguna comunidad que esté funcionando súper bien con respecto a un espacio, una ENPO, que esté administrando bien los espacios, que distribuya, no sé, los trabajos, los tiempos para que vaya a pescar otra gente. ¿Me explico, no? Sí, sí, ¿Qué comunidad tenemos como para...? Preguntarle primero la Forlil Trincao, y en segundo lugar, precisamente la comunidad contra la que habido denuncia, que es la comunidad de Calle, la comuna de Ancud, sector de Quetalmahue, una comunidad que ha trabajado desde los 7 años atrás que se le recibió su espacio y su plan de administración, han trabajado sin ningún problema hasta el año pasado. De hecho, ayer estuvimos conversando eso con el gobernador marítimo. En junio del año pasado empieza una persona que es parte del grupo de personas que trabajan, empezó a hacer acusaciones porque él quería controlar el espacio, y los espacios costeros, por ley, tienen que ser administrados por las comunidades indígenas. Esta persona no era indígena y él empezó a generar conflictos, y hoy día nos damos cuenta cuál era la razón de ese conflicto. Ahí comenzaron, pero ese espacio ha trabajado históricamente sin ningún problema. De hecho, todos los informes que ellos han entregado no han tenido ninguna observación, todo lo contrario. Cernapesca incluso lo ha felicitado por la forma en que han trabajado, y ahí tenemos 2 espacios, como te digo, y el resto, disculpa que lo diga así, no hay espacio entregado en Plendus, y ese es uno de los graves problemas que ha tenido el junio del 2024, aún no tenemos el decreto destinatorio que tiene que entregar la Subsecretaría de Pesca, pese a que ese espacio se aprobó en mayo del 2013 acá en la misma Cruz. Y luego de eso,
el año 2021 la Subsecretaría de Pesca había entregado un decreto destinatorio que no cubría absolutamente nada de lo que había aprobado la Comisión Regional. Por lo tanto, el espacio era absolutamente inoperante para nosotros y presentamos un recurso de reposición que nunca se respondió. La Subsecretaría de Pesca hizo caso omiso. Una vez que terminó la pandemia se empezaron a hacer gestiones, se empezó a viajar, empezamos a tener conversaciones con la gente del gobierno actual, se comprometieron a avanzar y simplemente después lo trabaron. ¿Por qué razón? Porque en Parga lo que ellos querían y lo que siguen pretendiendo hoy día es un sector industrial donde se construyan 4 muelles, hoy ya tienen un muelle, y el resto está bloqueado precisamente por el espacio costero, pero además de eso ese lugar no da capacidad para 4 muelles industriales, y eso es el tema. Ayer le decíamos al gobernador marítimo, ¿cómo ustedes pueden seguir argumentando que los espacios costeros bloquean el libre tráfico de las embarcaciones, cuando los que sí bloquean son los centros salmoneros? Y le damos ejemplo, por ejemplo, lo que pasa acá en el sector de Calbuco, en Chayehue puntualmente, en el canal que está entre Chayehue y la isla Guapiaptao, o lo que pasa, por ejemplo, en los canales de Keilen, o en el mismo Quillón, donde las balsas están tan juntas que las embarcaciones prácticamente tienen que ir zigzagueando para poder pasar, y eso sí bloquea la libre navegación, pero los espacios costeros de manera alguna bloquean la libre navegación. Francisco, para redondear bien, entonces ustedes se van a saltar la apelación dentro de la misma cruz, porque dicen no tiene sentido que los mismos que votaron ahora vean una apelación. Exacto. Y nos señalabas tú, entonces va a haber un recurso contra la delegada por en definitiva no hacer su trabajo de resguardar el libre tránsito por las calles. Claro, el orden público. ¿No es cierto? ¿Cuál más? ¿Cuáles otros son los que tienen ustedes contemplados? Claramente aquí estamos hablando de recursos judiciales, y puesto que las comunidades no tienen recursos para presentar demandas de nulidad de derecho público, por ejemplo, que son caras cuando lo tramitan a un abogado, lo que se van a presentar, sin lugar a dudas, van a ser recursos de protección para los cuales no se requiere patrocinio de abogados ni en la Corte de Apelaciones ni en la Corte Suprema, tampoco para llegar a instancias internacionales, que felizmente hoy día como comunidades nosotros hemos podido acceder a instancias internacionales sin tener que ser patrocinados por una ONG o por algún abogado, que a la larga terminan cuenteando a las comunidades y no se cumple el objetivo. Por lo tanto, lo que se va a hacer aquí precisamente es hacer muchos recursos, porque son muchos los afectados, y además de eso una denuncia administrativa ante Contraloría por lo que está ocurriendo hoy día, precisamente por ese quinto espacio que quedó aprobado por Secretaría, como se dice, porque no tuvo quórum ni para rechazarlo ni para votar la modificación que pretendían. Por lo tanto, al no haber quórum, no hay pronunciamiento, y al no haber pronunciamiento queda aprobado tácitamente. Pero hoy día se están haciendo todas las gestiones, y ya lo confirmó incluso Santiago Troncoso, que es parte de la Secretaría Técnica, lo cual nos parece tremendamente grave, y eso claramente lo estaba hablando el señor gobernador. Por lo tanto, las denuncias van contra el señor gobernador, porque él es el responsable de todo lo que ha pasado acá. Disculpe que lo diga de esta forma, pero todo este circo que se montó el viernes, acá hay un responsable político que se llama Patricio Vallespín, quien es gobernador de esta región, que fue diputado a largo tiempo, y que mientras fue diputado siempre apoyó a la industria salmonera, pero que cuando fue intendente también de esta región a partir del año 2000, también favoreció a la industria salmonera. Yo les voy a dar un caso particular que conocimos directamente porque nos afectó directamente, cuando él, en lo que era la Corema en aquel tiempo, el 28 de enero del 2004, aprueba de forma absolutamente ilegal un proyecto salmonero en Pargua. ¿Y por qué absolutamente ilegal? Porque en ese momento la Ley General de Bases de Medio Ambiente exigía que para que la Corema funcione, mínimo tenía que tener 11 integrantes reunidos en la sala. Tenían 9 integrantes, y después los otros 2 los falsificaron, inventaron los nombres. Fue aprobado por el secretario ejecutivo de la época, Raúl Arteaga Montesino, que después llegó a ser gerente de Salmón Chile, y curiosamente él aprobó esa acta falsa, y eso es un delito. Nosotros en ese tiempo aún teníamos confianza.